todos y bienvenidos a Fauna Fascinante. Hoy vamos a adentrarnos en el asombroso mundo de uno de los maestros de la naturaleza, el pájaro carpintero. En este video, exploraremos las increíbles adaptaciones que permiten a estos pájaros perforar madera con facilidad, su papel crucial en el ecosistema y algunas curiosidades sorprendentes que seguro te dejarán boquiabierto. Desde su fuerte pico hasta su lengua pegajosa y su tamborileo incesante, descubrirás por qué los pájaros carpinteros son verdaderos arquitectos de la naturaleza. Si eres un apasionado de la vida silvestre y te encanta aprender sobre las maravillas de la naturaleza, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros videos llenos de conocimiento y asombro sobre el reino animal. Vamos a empezar esta fascinante aventura. Dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje para descubrir todo sobre los pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros, pertenecientes a la familia Picidae, son aves fascinantes y únicas que habitan en diversas partes del mundo. Con aproximadamente 240 especies distribuidas en todo el planeta, estos pájaros se encuentran principalmente en los bosques y áreas boscosas, aunque algunas especies han adaptado su comportamiento para vivir en regiones más abiertas. Características físicas. Los pájaros carpinteros varían en tamaño, desde los pequeños como el pico de coral, Picoides pubescens, que mide alrededor de 15 centímetros, hasta el imponente carpintero real, Campepilus imperialis, que puede alcanzar hasta 60 centímetros. Una de las características más distintivas de estos pájaros es su pico fuerte y puntiagudo, ideal para perforar la madera. Sus lenguas son extraordinariamente largas y pegajosas, adaptadas para extraer insectos y larvas de los agujeros en los árboles. Adaptaciones y comportamiento. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los pájaros carpinteros es su cráneo. Está diseñado para absorber el impacto repetitivo mientras perforan la madera, protegiendo su cerebro de posibles daños. Este proceso, conocido como tamborileo, es utilizado tanto para la alimentación como para la comunicación. A través del tamborileo, los pájaros carpinteros marcan su territorio y atraen a parejas. Las patas de los pájaros carpinteros están adaptadas para trepar árboles con facilidad. Tienen 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás, lo que les proporciona un agarre firme. Además, sus colas rígidas y puntiagudas actúan como un tercer punto de apoyo mientras trepan y se mantienen verticales en los troncos de los árboles. Alimentación. La dieta de los pájaros carpinteros varía según la especie y el hábitat. Generalmente, se alimentan de insectos, larvas y arañas que encuentran debajo de la corteza de los árboles. Algunas especies también consumen frutas, nueces y savia. Para acceder a su alimento, estos pájaros perforan la madera con su fuerte pico y usan su larga lengua para extraer las presas. Hábitat y distribución. Los pájaros carpinteros se encuentran en casi todos los continentes, excepto en Australia, Madagascar y algunas islas oceánicas. Prefieren hábitats boscosos donde abundan los árboles viejos y muertos, que son esenciales para su alimentación y anidación. Algunas especies, como el carpintero de bellotas, Melanerpes formicivorus, han adaptado su comportamiento para vivir en áreas semiabiertas y praderas. Reproducción. La temporada de reproducción de los pájaros carpinteros varía según la especie y la ubicación geográfica. Generalmente, construyen sus nidos en cavidades de árboles, que excavan con sus picos. Estas cavidades no solo sirven para anidar, sino que también proporcionan refugio contra depredadores y condiciones climáticas adversas. Las hembras suelen poner entre 2 y 8 huevos, que son incubados tanto por la hembra como por el macho. Una vez que los polluelos nacen, ambos padres se encargan de alimentarlos y protegerlos hasta que sean lo suficientemente maduros para abandonar el nido. Importancia ecológica. Los pájaros carpinteros desempeñan un papel crucial en los ecosistemas forestales. Al perforar árboles en busca de insectos, ayudan a controlar las poblaciones de plagas que podrían dañar los bosques. Además, las cavidades que crean en los árboles son utilizadas por otras especies de aves, mamíferos y reptiles para anidar y refugiarse. Conservación. Aunque muchas especies de pájaros carpinteros tienen poblaciones estables, algunas están amenazadas debido a la pérdida de hábitat, la deforestación y el cambio climático. El carpintero real, por ejemplo, se encuentra en peligro crítico de extinción y posiblemente ya esté extinto. La conservación de los hábitats forestales y la implementación de medidas de protección son esenciales para asegurar la supervivencia de estas aves. Curiosidades. Lengua impresionante. La lengua del pájaro carpintero puede ser hasta 3 veces la longitud de su pico. En algunas especies, se enrolla alrededor del cráneo cuando no está en uso. Ingenieros del bosque. Las cavidades abandonadas por los pájaros carpinteros son fundamentales para muchas otras especies que dependen de ellas para anidar y refugiarse.
Tamborileo. El tamborileo de los pájaros carpinteros puede ser tan rápido que se convierte en un zumbido, y pueden tamborilear hasta 20 veces por segundo. Los pájaros carpinteros son una maravilla de la naturaleza, con adaptaciones únicas y comportamientos fascinantes que les permiten sobrevivir y prosperar en sus entornos. A través de la conservación y el estudio continuo, podemos asegurar que estas increíbles aves sigan siendo una parte vital de nuestros ecosistemas forestales. Relación con los humanos. La relación entre los pájaros carpinteros y los humanos ha sido variada a lo largo de la historia. En algunas culturas, estos pájaros han sido vistos como símbolos de diligencia y persistencia debido a su comportamiento laborioso de taladrar los árboles. En otras, han sido considerados portadores de malos augurios. En el ámbito de la investigación, los pájaros carpinteros han fascinado a los científicos por sus adaptaciones biológicas. Estudiar cómo estas aves pueden golpear la madera con tanta fuerza sin sufrir daños cerebrales ha proporcionado valiosas ideas en el campo de la neurociencia y ha inspirado diseños en ingeniería de cascos y dispositivos de absorción de impactos. Mitos y leyendas. Los pájaros carpinteros también han encontrado su lugar en mitos y leyendas de varias culturas alrededor del mundo. En la mitología nórdica, el dios Thor tenía un martillo llamado Mjolnir que se decía estaba inspirado en el pájaro carpintero, debido a su capacidad para golpear y romper la madera. En el folclore de los nativos americanos, estos pájaros son frecuentemente vistos como mensajeros y guardianes de los bosques. Interacción con otras especies. La interacción de los pájaros carpinteros con otras especies de la fauna es igualmente fascinante. Los agujeros que crean en los árboles proporcionan refugio y sitios de anidación para una variedad de criaturas, incluyendo murciélagos, búhos y algunas ardillas. En este sentido, los pájaros carpinteros actúan como ingenieros del ecosistema, modificando su entorno de maneras que benefician a numerosas otras especies. Comportamiento social. El comportamiento social de los pájaros carpinteros varía significativamente entre especies. Algunas especies son solitarias y solo se juntan con otros durante la temporada de apareamiento. Otras, como el carpintero de bellotas, son más sociales y viven en grupos familiares que trabajan juntos para almacenar alimentos. Estos pájaros son conocidos por su comportamiento cooperativo y sus complejas estructuras sociales, que incluyen jerarquías y roles específicos dentro del grupo. Impacto ambiental. A través de sus actividades diarias, los pájaros carpinteros tienen un impacto significativo en su entorno. Al perforar árboles en busca de alimento, airean la madera, lo que puede ayudar a la descomposición y al reciclaje de nutrientes en el ecosistema forestal. Su papel en el control de insectos también ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de insectos en el bosque. Amenazas y esfuerzos de conservación. A pesar de su importancia ecológica, los pájaros carpinteros enfrentan varias amenazas. La pérdida de hábitat debido a la deforestación y la urbanización es una de las mayores amenazas para estas aves. Además, el cambio climático está alterando los hábitats y las fuentes de alimento disponibles para muchas especies de pájaros carpinteros. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de hábitats forestales y la restauración de áreas degradadas. Las políticas de manejo forestal sostenible, que incluyen la retención de árboles muertos y en descomposición en los bosques, son cruciales para proporcionar los recursos necesarios para la supervivencia de los pájaros carpinteros. Programas específicos de cría en cautiverio y reintroducción también están en marcha para algunas especies en peligro crítico. Los pájaros carpinteros son una parte esencial y fascinante de los ecosistemas forestales. Con sus adaptaciones únicas y su comportamiento especializado, estos pájaros no solo sobreviven, sino que también contribuyen significativamente a la salud y la vitalidad de los bosques. A través de la conservación y el respeto por sus hábitats naturales, podemos asegurar que los pájaros carpinteros continúen desempeñando su papel vital en la naturaleza. Su presencia nos recuerda la complejidad y la interconexión de la vida en nuestros bosques, y la importancia de cada especie en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Especies destacadas. Algunas especies de pájaros carpinteros son particularmente notables por sus características únicas y su comportamiento. A continuación, se describen algunas de las especies más interesantes y emblemáticas. Carpintero real, Campepilus imperialis. El carpintero real es una de las especies más grandes de pájaros carpinteros, conocido por su impresionante tamaño y plumaje distintivo. Originario de los bosques de México, esta especie está en peligro crítico de extinción, y algunos expertos creen que ya podría estar extinta. Se distingue por su plumaje negro con una cresta roja vibrante en los machos. Este pájaro carpintero es famoso por su poderoso tamborileo, que resuena a grandes distancias en el bosque. Carpintero de bellotas, Melanerpes formicivorus. El carpintero de bellotas es conocido por su comportamiento social y su hábito de almacenar bellotas en agujeros que perfora en los árboles, postes y otras superficies de madera. Estas aves forman grupos familiares y trabajan juntas para almacenar y defender su suministro de alimentos. El almacenamiento de bellotas no solo les proporciona una fuente de alimento constante, sino que también beneficia a otras especies que pueden acceder a estos almacenes.
Pájaro carpintero peludo, Picoides villosus. El pájaro carpintero peludo es una especie común en América del Norte, reconocible por su tamaño mediano y su plumaje blanco y negro. Esta especie es particularmente conocida por su versatilidad en la elección de hábitats, ya que puede encontrarse tanto en bosques densos como en áreas suburbanas. Su dieta consiste principalmente en insectos, aunque también consume frutas y nueces. Pájaro carpintero verde europeo, Picus viridis. El pájaro carpintero verde europeo es una especie colorida y distintiva que se encuentra en Europa y Asia Occidental. Se caracteriza por su plumaje verde brillante y su llamada resonante y distintiva. A diferencia de muchos otros pájaros carpinteros, el pájaro carpintero verde pasa una gran parte de su tiempo en el suelo, donde busca hormigas, que constituyen la mayor parte de su dieta. Papel en el control de plagas. Una de las contribuciones más importantes de los pájaros carpinteros a los ecosistemas es su papel en el control de plagas. Al alimentarse de insectos que habitan en la madera, como larvas de escarabajos y hormigas, los pájaros carpinteros ayudan a mantener bajo control las poblaciones de estas plagas, que pueden causar daños significativos a los árboles y otros vegetales. Esto es especialmente importante en los bosques, donde una infestación de insectos puede tener consecuencias devastadoras. Comunicación y territorialidad. La comunicación entre los pájaros carpinteros es compleja y multifacética. Además del tamborileo, que utilizan para marcar su territorio y atraer a parejas, estos pájaros también emplean vocalizaciones y gestos visuales. Cada especie tiene su propio patrón de tamborileo y llamada, que puede ser utilizado para identificar a los individuos y sus intenciones. Los pájaros carpinteros son altamente territoriales, y los machos en particular defienden sus territorios con vigor, utilizando tanto el tamborileo como las vocalizaciones para advertir a otros machos de su presencia. Investigación y tecnología. El estudio de los pájaros carpinteros ha inspirado avances tecnológicos en diversas áreas. Los científicos han investigado cómo estos pájaros pueden soportar impactos repetidos en la cabeza sin sufrir lesiones cerebrales, lo que ha llevado a innovaciones en el diseño de cascos protectores y otros dispositivos de absorción de impactos. La estructura de su cráneo y la manera en que distribuyen la fuerza del impacto han sido particularmente influyentes en estos desarrollos. Protección y educación. La educación y la concienciación sobre la importancia de los pájaros carpinteros son cruciales para su conservación. Muchas organizaciones ambientales trabajan para educar al público sobre el papel vital que estos pájaros juegan en los ecosistemas y las amenazas que enfrentan. Programas de conservación y proyectos de restauración de hábitats están en marcha en muchas áreas para proteger a estas aves y garantizar su supervivencia a largo plazo. Los pájaros carpinteros son verdaderas maravillas de la naturaleza, con adaptaciones únicas que les permiten prosperar en una variedad de hábitats. Desde su increíble capacidad para taladrar madera sin sufrir daños, hasta su papel crucial en el control de plagas y la creación de hábitats para otras especies, estos pájaros son esenciales para la salud y el equilibrio de los ecosistemas forestales. A través de esfuerzos de conservación y una mayor comprensión de su ecología y comportamiento, podemos asegurar que los pájaros carpinteros continúen desempeñando su importante papel en la naturaleza. La fascinación y el respeto por estas aves no solo enriquece nuestro conocimiento del mundo natural, sino que también nos recuerda la importancia de preservar y proteger la biodiversidad que nos rodea. Adaptaciones fisiológicas. Los pájaros carpinteros poseen una serie de adaptaciones fisiológicas únicas que les permiten llevar a cabo sus actividades de perforación de madera de manera efectiva y sin daño. Algunas de estas adaptaciones incluyen: estructura del pico. El pico de los pájaros carpinteros es extremadamente fuerte y afilado, diseñado para soportar el impacto repetido contra la madera. La parte superior del pico es más larga que la inferior, lo que les permite concentrar la fuerza en un punto pequeño, facilitando la perforación de la madera dura. Adaptaciones del cráneo. El cráneo de los pájaros carpinteros es grueso y tiene una estructura especial que absorbe los impactos. Las placas óseas en el cráneo están dispuestas de tal manera que dispersan la energía del impacto, protegiendo el cerebro. Además, el cráneo tiene una estructura esponjosa que ayuda a amortiguar los golpes. Lengua extraordinaria. La lengua de los pájaros carpinteros puede extenderse hasta 3 veces la longitud de su pico. Esta lengua larga y flexible está equipada con pequeños ganchos y una punta pegajosa para atrapar insectos dentro de los túneles en la madera. En muchas especies, la lengua se enrolla alrededor del cráneo cuando no está en uso. Patas y cola. Las patas de los pájaros carpinteros están adaptadas para trepar y aferrarse a los troncos de los árboles. Tienen 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás, cigodactilia, lo que les proporciona un agarre firme. Su cola es rígida y funciona como un apoyo adicional mientras se aferran a los troncos verticales. Comportamiento de anidación. Los pájaros carpinteros son conocidos por su meticuloso comportamiento de anidación. A continuación se detallan algunos aspectos interesantes. Excavación de cavidades. Los pájaros carpinteros excavan cavidades en los árboles para anidar.
Este proceso puede llevar varias semanas y requiere una gran cantidad de esfuerzo. Las cavidades son lo suficientemente profundas para proteger a los huevos y a los polluelos de los depredadores y las inclemencias del tiempo. Selección de árboles. Al seleccionar un árbol para excavar una cavidad, los pájaros carpinteros prefieren árboles viejos o muertos, ya que su madera es más blanda y más fácil de perforar. Sin embargo, algunas especies también pueden excavar en árboles vivos, especialmente si tienen áreas podridas. Reutilización de cavidades. Las cavidades excavadas por los pájaros carpinteros a menudo son reutilizadas por otras especies de aves, mamíferos pequeños e incluso reptiles. Esto destaca la importancia de los pájaros carpinteros como ingenieros del ecosistema, creando hábitats para otras especies. Estrategias de alimentación. Los pájaros carpinteros han desarrollado diversas estrategias de alimentación para adaptarse a su entorno y maximizar la disponibilidad de alimentos. Alimentación en el suelo. Aunque muchos pájaros carpinteros se alimentan principalmente en los árboles, algunas especies, como el carpintero verde europeo, pasan una cantidad significativa de tiempo alimentándose en el suelo. Estas aves buscan hormigas y otros insectos, utilizando su pico para escarbar en la tierra. Uso de herramientas. En raras ocasiones, se ha observado que algunos pájaros carpinteros utilizan herramientas. Por ejemplo, el carpintero de bellotas ha sido visto utilizando astillas de madera para extraer insectos de las cavidades profundas en la corteza de los árboles. Migración y movimientos estacionales. Aunque la mayoría de los pájaros carpinteros son residentes permanentes en sus hábitats, algunas especies muestran movimientos estacionales en respuesta a la disponibilidad de alimentos y condiciones climáticas. Movimientos altitudinales. En regiones montañosas, algunas especies de pájaros carpinteros se desplazan a diferentes altitudes según la estación. Durante el invierno, pueden descender a altitudes más bajas donde las temperaturas son más moderadas y los alimentos son más accesibles. Migración a cortas distancias. Algunas especies, especialmente aquellas en regiones más frías, pueden realizar migraciones a corta distancia para evitar las condiciones invernales extremas. Estos movimientos les permiten acceder a fuentes de alimentos que de otra manera no estarían disponibles durante el invierno. Estudios científicos y observaciones. Los pájaros carpinteros han sido objeto de numerosos estudios científicos debido a sus adaptaciones únicas y su comportamiento interesante. Los ornitólogos y biólogos han utilizado varias técnicas para estudiar a estas aves, incluyendo telemetría y etiquetado. El uso de dispositivos de telemetría y etiquetado ha permitido a los científicos rastrear los movimientos y comportamientos de los pájaros carpinteros en su hábitat natural. Estos estudios han proporcionado valiosa información sobre sus patrones de movimiento, territorios y hábitos de anidación. Observación directa. Las observaciones directas en el campo siguen siendo una herramienta esencial para estudiar el comportamiento de los pájaros carpinteros. A través de largas horas de observación, los científicos pueden documentar interacciones sociales, patrones de alimentación y técnicas de excavación. Importancia cultural y económica. Los pájaros carpinteros también tienen una importancia cultural y económica en diversas comunidades alrededor del mundo. Símbolos culturales. En muchas culturas, los pájaros carpinteros son símbolos de diligencia, perseverancia y trabajo duro. En algunas tradiciones indígenas, estos pájaros son considerados guardianes de los bosques y portadores de mensajes espirituales. Impacto en la silvicultura. Los pájaros carpinteros tienen un impacto tanto positivo como negativo en la silvicultura. Por un lado, ayudan a controlar las poblaciones de insectos que pueden dañar los árboles. Por otro lado, su actividad de perforación puede debilitar los árboles y hacerlos más susceptibles a enfermedades y derrumbes. Los pájaros carpinteros son aves increíblemente adaptadas y vitales para la salud de los ecosistemas forestales. A través de sus comportamientos únicos y adaptaciones fisiológicas, juegan roles cruciales en el control de plagas, la creación de hábitats y la manutención del equilibrio ecológico. Su estudio no solo nos ofrece valiosas lecciones sobre la biología y la ecología, sino que también inspira innovaciones tecnológicas y nos recuerda la importancia de conservar y proteger la biodiversidad. La continua investigación y los esfuerzos de conservación son esenciales para asegurar que estas aves extraordinarias sigan prosperando en nuestros bosques y manteniendo la rica tapez de vida que estos ecosistemas soportan. Evolución y diversificación. La evolución de los pájaros carpinteros es un campo fascinante que ha intrigado a los científicos durante años. Estas aves han evolucionado una serie de características únicas que les permiten adaptarse a su nicho ecológico especializado. La diversificación de los pájaros carpinteros ha llevado a la formación de numerosas especies con adaptaciones específicas a diferentes hábitats y recursos alimenticios. Orígenes evolutivos. Los pájaros carpinteros pertenecen a la familia Pisidae, que es parte del orden Pisiformes. Esta familia incluye alrededor de 240 especies distribuidas en todo el mundo, excepto en Australia, Madagascar y las regiones polares. Los fósiles más antiguos de pájaros carpinteros datan del período Mioceno, hace aproximadamente 25 millones de años.
Radiación adaptativa. A lo largo de millones de años, los pájaros carpinteros han experimentado una radiación adaptativa, lo que significa que se han diversificado rápidamente a partir de un ancestro común para llenar una variedad de nichos ecológicos. Esta diversificación ha resultado en una amplia gama de tamaños, formas y comportamientos entre las distintas especies. Adaptaciones de coloración y camuflaje. Los pájaros carpinteros exhiben una diversidad notable en sus patrones de coloración, que juegan roles importantes en la comunicación y el camuflaje. Coloración críptica. Muchas especies de pájaros carpinteros tienen una coloración críptica que les ayuda a mezclarse con su entorno forestal. Los tonos de marrón, verde y negro en sus plumas les permiten pasar desapercibidos entre los troncos y las hojas de los árboles. Señales visuales. Algunas especies de pájaros carpinteros utilizan patrones de coloración contrastantes para enviar señales visuales a otros individuos. Por ejemplo, la cresta roja de los machos del carpintero de cresta roja es una señal de dominancia y puede ser utilizada para atraer a parejas o advertir a los rivales. Interacción con el ecosistema. Los pájaros carpinteros desempeñan roles integrales en sus ecosistemas, interactuando con otras especies y contribuyendo a la dinámica del entorno. Facilitadores de especies. Al crear cavidades en los árboles, los pájaros carpinteros facilitan la vida de muchas otras especies que utilizan estos refugios para anidar o esconderse de los depredadores. Especies como búhos, murciélagos y varias aves pequeñas dependen de las cavidades abandonadas por los pájaros carpinteros. Ciclos de nutrientes. Los pájaros carpinteros también contribuyen a los ciclos de nutrientes en los ecosistemas forestales. Al descomponer la madera muerta, ayudan a liberar nutrientes que son reciclados de nuevo en el suelo, apoyando la salud del bosque y promoviendo el crecimiento de nuevas plantas. Estudios de comportamiento y ecología. Los estudios sobre el comportamiento y la ecología de los pájaros carpinteros han proporcionado valiosos conocimientos sobre sus hábitos y la forma en que interactúan con su entorno. Comportamiento de tamborileo. El tamborileo es un comportamiento clave de los pájaros carpinteros, utilizado tanto para la comunicación como para la excavación. Los estudios han mostrado que diferentes especies tienen patrones de tamborileo únicos que pueden ser utilizados para identificar individuos y territorios. El ritmo, la velocidad y la duración del tamborileo pueden variar significativamente entre especies y contextos. Relaciones intraespecíficas. Las relaciones entre los individuos de la misma especie pueden ser complejas y están influenciadas por factores como la competencia por el territorio y las oportunidades de apareamiento. Los estudios han demostrado que los pájaros carpinteros pueden mostrar una variedad de comportamientos sociales, desde el solitario hasta el altamente cooperativo, dependiendo de la especie y el contexto. Contribuciones a la ciencia y la tecnología. Los pájaros carpinteros han inspirado avances en varios campos de la ciencia y la tecnología. Bioinspiración en ingeniería. La estructura del cráneo y el pico de los pájaros carpinteros ha inspirado diseños en ingeniería, especialmente en la creación de dispositivos de protección contra impactos. Los cascos de seguridad y los sistemas de absorción de impactos en vehículos han sido mejorados mediante el estudio de cómo los pájaros carpinteros manejan las fuerzas extremas durante el tamborileo. Modelos en neurociencia. El estudio del cerebro de los pájaros carpinteros ha proporcionado ideas valiosas en neurociencia, especialmente en el campo de la prevención de lesiones cerebrales. Los mecanismos naturales que protegen el cerebro de estas aves pueden ser aplicados para desarrollar tratamientos y tecnologías que prevengan lesiones en humanos. Conservación y futuro. El futuro de los pájaros carpinteros depende en gran medida de los esfuerzos de conservación y la protección de sus hábitats. Protección de hábitats. La conservación de los hábitats naturales de los pájaros carpinteros es crucial para su supervivencia. Esto incluye la protección de los bosques y la gestión sostenible de los recursos forestales. La retención de árboles muertos y en descomposición, que son vitales para la anidación y la alimentación, es especialmente importante. Educación y concienciación. Aumentar la concienciación pública sobre la importancia de los pájaros carpinteros y su papel en los ecosistemas puede ayudar a fomentar el apoyo para los esfuerzos de conservación. Programas educativos y proyectos comunitarios pueden involucrar a las personas en la protección de estos fascinantes pájaros y sus hábitats. Los pájaros carpinteros son verdaderas maravillas de la adaptación y la especialización ecológica. Sus habilidades únicas y su comportamiento especializado no solo enriquecen nuestros ecosistemas, sino que también nos ofrecen valiosas lecciones sobre la resiliencia y la innovación. A través de la investigación continua, la conservación y la apreciación de su papel en la naturaleza, podemos asegurar que los pájaros carpinteros sigan siendo una parte vibrante y esencial de nuestro mundo natural. Cada tamborileo que resuena en los bosques nos recuerda la extraordinaria capacidad de la naturaleza para adaptarse y prosperar. Los pájaros carpinteros, con su incansable energía y habilidades impresionantes, nos inspiran a valorar y proteger la biodiversidad que hace posible la vida en nuestro planeta. Interacciones con otras especies.
Los pájaros carpinteros tienen una variedad de interacciones con otras especies en sus ecosistemas, lo que subraya su importancia ecológica y su papel en la dinámica del entorno. Simbiosis y mutualismo. En algunos casos, los pájaros carpinteros forman relaciones simbióticas y mutualistas con otras especies. Por ejemplo, los pájaros carpinteros de bellotas almacenan grandes cantidades de bellotas en agujeros en los árboles, y estos almacenes de alimentos también son utilizados por ardillas y otros animales. Este comportamiento beneficia tanto a los pájaros carpinteros, que aseguran su suministro de alimentos, como a las especies que aprovechan este recurso. Competencia y exclusión. La competencia por los recursos es una interacción común entre los pájaros carpinteros y otras aves. Algunas especies de pájaros carpinteros compiten con otras aves por sitios de anidación en los árboles. En algunos casos, las especies de pájaros carpinteros más grandes y dominantes pueden excluir a las especies más pequeñas de los sitios de anidación preferidos. Sin embargo, esta competencia también puede conducir a una distribución más amplia de las especies y a la utilización de una variedad de recursos. Depredación. Los pájaros carpinteros, como otras aves, enfrentan amenazas de depredadores. Sus huevos y polluelos pueden ser depredados por serpientes, mamíferos pequeños y aves de rapiña. Para protegerse, los pájaros carpinteros eligen cuidadosamente los sitios de anidación, a menudo excavando cavidades en árboles altos o en lugares difíciles de alcanzar. Impacto de los cambios climáticos. El cambio climático está afectando a muchas especies de pájaros carpinteros, alterando sus hábitats y la disponibilidad de recursos. Alteración de hábitats. El cambio climático puede alterar los hábitats de los pájaros carpinteros al afectar la salud y la distribución de los bosques. Los incendios forestales más frecuentes, la sequía y las plagas inducidas por el cambio climático pueden reducir la disponibilidad de árboles adecuados para la anidación y la alimentación. Cambios en los patrones de migración. Algunas especies de pájaros carpinteros pueden cambiar sus patrones de migración o distribución en respuesta al cambio climático. Estos cambios pueden afectar la sincronización entre la disponibilidad de alimentos y las necesidades de reproducción, lo que podría impactar las tasas de supervivencia y éxito reproductivo. Importancia para la biodiversidad. La presencia de pájaros carpinteros es un indicador de la salud del ecosistema, ya que desempeñan roles clave en la biodiversidad forestal. Creación de hábitats. Los pájaros carpinteros crean cavidades en los árboles que son utilizadas por una amplia variedad de especies para anidar y refugiarse. Esto incluye aves como búhos y golondrinas, así como mamíferos como ardillas voladoras y murciélagos. La presencia de estas cavidades aumenta la diversidad de especies en un bosque. Control de poblaciones de insectos. Al alimentarse de insectos que habitan en la madera, los pájaros carpinteros ayudan a controlar las poblaciones de estos insectos, lo que a su vez puede reducir el daño a los árboles y mantener la salud del bosque. Programas de conservación. Existen varios programas de conservación dedicados a la protección de los pájaros carpinteros y sus hábitats. Restauración de hábitats. Los esfuerzos de restauración de hábitats incluyen la reforestación, la protección de bosques viejos y la gestión sostenible de los recursos forestales. Estos esfuerzos son cruciales para asegurar que los pájaros carpinteros tengan acceso a sitios de anidación y recursos alimenticios adecuados. Monitoreo de poblaciones. El monitoreo de poblaciones de pájaros carpinteros es una parte esencial de los programas de conservación. Esto incluye la recopilación de datos sobre el tamaño de las poblaciones, las tasas de reproducción y la distribución de las especies. Esta información es vital para evaluar la salud de las poblaciones y la efectividad de las estrategias de conservación. Educación y participación comunitaria. La educación y la participación comunitaria son componentes clave de los programas de conservación. Al involucrar a las comunidades locales en la protección de los pájaros carpinteros y sus hábitats, se pueden crear iniciativas de conservación más sostenibles y efectivas. Esto incluye la sensibilización sobre la importancia de los pájaros carpinteros y la promoción de prácticas de uso de la tierra que beneficien a estas aves. Estudios de caso notables. Varios estudios de caso destacan los desafíos y éxitos en la conservación de los pájaros carpinteros. El carpintero de pico marfil, Campepilus principalis. El carpintero de pico marfil, una especie icónica del sureste de Estados Unidos, ha sido el foco de numerosos esfuerzos de conservación debido a su estado crítico de amenaza. Aunque se pensó que estaba extinto durante gran parte del siglo XX, informes esporádicos de avistamientos han mantenido viva la esperanza de su supervivencia. Los esfuerzos de conservación se han centrado en la protección de los bosques de cipreses y maderas duras que son esenciales para su hábitat. El carpintero negro, Dryocopus martius. El carpintero negro, nativo de Europa y Asia, ha sido objeto de estudios detallados sobre su ecología y comportamiento. Los esfuerzos de conservación en Europa han incluido la protección de los bosques maduros y la promoción de prácticas forestales que dejen suficientes árboles viejos y muertos para anidar y alimentarse. Innovaciones en la investigación.
Las tecnologías avanzadas han revolucionado la investigación de los pájaros carpinteros, permitiendo a los científicos obtener información más detallada y precisa. Uso de drones. El uso de drones ha permitido a los investigadores estudiar los hábitats de los pájaros carpinteros desde el aire, proporcionando una visión detallada de las áreas de anidación y la estructura del bosque. Esta tecnología ha sido especialmente útil en regiones inaccesibles o peligrosas. Análisis de ADN. El análisis de ADN ha proporcionado nuevas perspectivas sobre la genética y la evolución de los pájaros carpinteros. Estudios de ADN han ayudado a esclarecer las relaciones evolutivas entre diferentes especies y a identificar variaciones genéticas importantes para la adaptación y la supervivencia. Reflexión y futuro. Los pájaros carpinteros continúan fascinando a científicos y amantes de la naturaleza por igual. Su habilidad para adaptarse a diferentes ambientes y su papel crucial en los ecosistemas forestales subrayan la necesidad de esfuerzos continuos de conservación y estudio. Colaboración internacional. La colaboración internacional será esencial para abordar los desafíos que enfrentan los pájaros carpinteros. Compartir conocimientos, recursos y estrategias de conservación puede ayudar a proteger estas aves en todo el mundo. Adaptación al cambio. Los pájaros carpinteros, con su capacidad de adaptarse a diferentes hábitats y condiciones, nos ofrecen lecciones valiosas sobre la resiliencia y la adaptación. A medida que enfrentamos desafíos ambientales globales, la conservación de estas aves puede proporcionar inspiración y modelos para la protección de otras especies y ecosistemas. En resumen, los pájaros carpinteros no solo son fascinantes por sus adaptaciones y comportamientos únicos, sino que también son esenciales para la salud de los ecosistemas forestales. A través de la investigación, la conservación y la educación, podemos asegurar que estas aves continúen desempeñando su importante papel en la naturaleza y enriquecer nuestro conocimiento del mundo natural. Lengua increíblemente larga. La lengua de un pájaro carpintero puede ser hasta 3 veces la longitud de su pico. Cuando no está en uso, la lengua se enrolla alrededor del cráneo y se ajusta en una ranura especial en el cráneo. Esto les permite alcanzar insectos en lugares difíciles dentro de la madera. Lengua adhesiva. Además de ser larga, la lengua de muchos pájaros carpinteros tiene una punta pegajosa o barbas que les ayudan a atrapar insectos dentro de los agujeros que perforan. Agujeros de alimentación. Algunos pájaros carpinteros, como el carpintero de las bellotas, almacenan bellotas en agujeros que perforan en los árboles. Estos agujeros son tan precisos que las bellotas se ajustan perfectamente y no pueden ser fácilmente removidas por otros animales. Cabeza de martillo. Los pájaros carpinteros pueden tamborilear hasta 20 veces por segundo. Esta increíble velocidad es posible gracias a los músculos especiales en el cuello que permiten movimientos rápidos y repetidos sin dañar la cabeza del pájaro. Patrones de tamborileo. Cada especie de pájaro carpintero tiene un patrón de tamborileo único que pueden usar para comunicarse con otros pájaros carpinteros. Estos patrones pueden indicar cosas como la territorialidad y la disponibilidad para el apareamiento. Visión protectora. Los pájaros carpinteros tienen una membrana nictitante, una especie de tercer párpado que cierra sobre sus ojos para protegerlos del polvo y los escombros mientras perforan la madera. Adaptación a ambientes urbanos. Algunas especies de pájaros carpinteros se han adaptado a vivir en áreas urbanas y pueden perforar en materiales como el estuco o los postes telefónicos. Esto puede causar problemas, pero también muestra su increíble capacidad de adaptación. Diversidad de hábitats. Aunque muchos pájaros carpinteros viven en bosques, también se pueden encontrar en una variedad de hábitats como desiertos, montañas y zonas costeras. Algunas especies incluso viven en áreas abiertas con pocos árboles, donde anidan en cactus o acantilados rocosos. Rol en la mitología y el folclore. En muchas culturas, los pájaros carpinteros tienen un lugar especial en la mitología y el folclore. Por ejemplo, en la mitología romana, el dios Marte, dios de la guerra, tenía al pájaro carpintero como uno de sus símbolos sagrados. Comportamiento migratorio. Aunque muchos pájaros carpinteros son residentes durante todo el año en sus hábitats, algunas especies como el carpintero velloso, Picoides villosus, en América del Norte realizan movimientos migratorios dependiendo de la disponibilidad de alimentos. Tamaño y peso. Los pájaros carpinteros varían considerablemente en tamaño. La especie más pequeña, el carpintero pigmeo, Picoides pubescens, mide unos 15 centímetros de largo y pesa alrededor de 25 gramos. En contraste, el gran carpintero imperial, Campepilus imperialis, que se presume extinto, podía alcanzar hasta 60 centímetros de longitud y pesar más de medio kilogramo. Uso de herramientas. Algunas especies de pájaros carpinteros, como el carpintero de Madagascar, Atopornis madagascariensis, han sido observadas utilizando herramientas simples. Pueden usar palillos o astillas de madera para extraer insectos de los agujeros. Estas curiosidades destacan la diversidad y la adaptabilidad de los pájaros carpinteros, así como su importancia tanto ecológica como cultural en diversas regiones del mundo. Pico autorreparador.
Los picos de los pájaros carpinteros están compuestos de queratina, al igual que nuestras uñas, y se renuevan continuamente. Esto permite que su pico se mantenga en buenas condiciones a pesar del uso constante para perforar madera. Capacidad de anidar en tierra. Aunque la mayoría de los pájaros carpinteros anidan en árboles, algunas especies, como el carpintero terrícola de Madagascar, Geocolaptes olivaceus, anidan en madrigueras en el suelo. Colas fuertes y rígidas. Las plumas de la cola de los pájaros carpinteros son extremadamente fuertes y rígidas, y se utilizan como un trípode para apoyarse mientras taladran la madera. Vocalizaciones diversas. Además de tamborilear, los pájaros carpinteros tienen una variedad de llamadas vocales que utilizan para comunicarse, incluyendo chillidos, trinos y graznidos. Estrategias de almacenamiento de alimentos. Algunos pájaros carpinteros, como el carpintero de las bellotas, Melanerpes formicivorus, almacenan alimentos en árboles, postes y otras estructuras. Estas despensas pueden contener miles de bellotas. Técnicas de forrajeo. No todos los pájaros carpinteros perforan madera para encontrar comida. Algunas especies, como el carpintero de Lewes, Melanerpes lewes, se alimentan principalmente de insectos capturados en vuelo y frutas. Variedad en tamaños de cavidades. Los pájaros carpinteros crean cavidades de diferentes tamaños dependiendo de la especie y el propósito. Las cavidades de anidación suelen ser más grandes y más profundas que las cavidades utilizadas solo para buscar alimentos. Perforación de corteza de árboles vivos. Algunas especies de pájaros carpinteros perforan la corteza de árboles vivos para beber la savia que fluye. Estas perforaciones también pueden atraer a insectos que son luego capturados por los pájaros carpinteros. Estrategias de pareja y reproducción. Los pájaros carpinteros a menudo forman parejas monógamas que trabajan juntas para excavar nidos, incubar huevos y alimentar a los polluelos. Algunas especies forman uniones de por vida. Rituales de cortejo. Durante la época de apareamiento, los pájaros carpinteros pueden realizar elaborados rituales de cortejo, que incluyen tamborileos especiales, vuelos de exhibición y presentaciones de alimentos. Tamaño de las puestas de huevos. La cantidad de huevos puestos por los pájaros carpinteros varía según la especie. Generalmente, las puestas contienen de 3 a 7 huevos, que ambos padres incuban. Periodo de incubación. El periodo de incubación de los huevos de los pájaros carpinteros suele durar entre 10 y 14 días, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Desarrollo de los polluelos. Los polluelos de pájaro carpintero nacen ciegos y desnudos. Ambos padres participan en la alimentación de los jóvenes hasta que estén listos para abandonar el nido, lo cual puede tomar de 3 a 4 semanas. Estrategias de defensa del nido. Los pájaros carpinteros pueden ser muy protectores de sus nidos. Algunos utilizan su tamborileo como una advertencia para mantener a los depredadores alejados. Diferencias de sexo en plumaje. En algunas especies de pájaros carpinteros, los machos y las hembras tienen diferencias en el plumaje, como una mancha de color diferente en la cabeza, lo que facilita la identificación de los sexos. Territorialidad. Los pájaros carpinteros son territoriales y defienden sus áreas de anidación y alimentación de otros individuos de la misma especie. Utilizan llamadas, exhibiciones de vuelo y tamborileo para marcar y defender su territorio. Relaciones parasitarias. Algunas especies de aves, como los estorninos, pueden parasitar los nidos de los pájaros carpinteros, desplazando a los residentes originales y ocupando sus cavidades. Adaptaciones de plumaje. El plumaje de los pájaros carpinteros está adaptado para protegerlos mientras perforan madera. Las plumas nasales a menudo son rígidas y orientadas hacia adelante para evitar que el polvo de madera entre en sus fosas nasales. Comportamiento de sondeo. Algunos pájaros carpinteros utilizan una técnica llamada sondeo, en la que insertan su pico en grietas y hendiduras para extraer insectos, en lugar de perforar agujeros profundos. Alimentación en comedores de aves. En áreas urbanas y suburbanas, muchos pájaros carpinteros visitan comederos de aves para obtener cebo, nueces y semillas. Esto les proporciona una fuente adicional de alimento durante el invierno. Migración en especies del norte. Algunas especies de pájaros carpinteros del norte, como el carpintero de vientre amarillo, Sphaerapicus varius, migran hacia el sur durante el invierno, buscando climas más cálidos y fuentes de alimento más abundantes. Resiliencia en ambientes perturbados. Los pájaros carpinteros pueden ser resilientes en hábitats perturbados por la actividad humana, adaptándose a nuevos ambientes y aprovechando los recursos disponibles, como árboles muertos en áreas deforestadas. Relaciones con humanos. En algunas culturas, los pájaros carpinteros son considerados de buena suerte y se les asocia con el trabajo arduo y la tenacidad debido a su comportamiento persistente de tamborileo. Influencia en la industria forestal. Los pájaros carpinteros pueden tener un impacto significativo en la industria forestal, tanto positivo como negativo. Si bien ayudan a controlar las plagas de insectos, sus actividades de perforación pueden dañar árboles que son valiosos para la madera.
Habilidades de navegación. Los pájaros carpinteros tienen un agudo sentido de la dirección y pueden regresar a sus territorios después de viajar largas distancias en busca de alimento o durante la migración. Estrategias de supervivencia en invierno. Durante el invierno, los pájaros carpinteros pueden almacenar alimentos y aprovechar los recursos disponibles en su territorio para sobrevivir a las bajas temperaturas y la escasez de alimento. Importancia en la investigación científica. Los pájaros carpinteros son sujetos de estudio importantes en la investigación científica debido a sus adaptaciones únicas y su comportamiento especializado, proporcionando insights sobre la evolución y la biomecánica. Conservación de especies raras. La conservación de especies raras de pájaros carpinteros, como el carpintero real, Campepilus principalis, involucra esfuerzos globales para preservar sus hábitats y monitorear sus poblaciones, destacando la importancia de la colaboración internacional en la conservación de la biodiversidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo de los pájaros carpinteros. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre sus increíbles adaptaciones y el papel esencial que juegan en la naturaleza. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal Fauna Fascinante para seguir explorando más maravillas del reino animal. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones y no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Hasta la próxima aventura en el mundo de la vida silvestre.